Poetas que piden el arte de convivir. Un mundo más humano, ético, justo y libre. Libros políticamente incorrectos. Hola amigos, soy Miguel Navarro. Compartiendo con nosotros Sabina Vidal y Carlos Madín al sonido. De fondo escucharemos la música del grupo Einerlands, nuestros amigos, durante la entrevista. Nos encontramos en Valencia y en un mes de julio. Verano valenciano, aunque por tratar de hechos pasados los imaginamos en blanco y negro, y como si fueran un mal sueño. Realmente comenzamos nuestro relato en unos días soleados que invitaban a salir a la fresca, o pasear tranquilamente por los pueblos, ciudades y playas, máxime por la inminencia de la tradicional Feria de Julio y del Carmen. Sin embargo, si hoy en día ir a la playa del Saler significa ir a bañarte, pasear o hacer una comida, hubo un tiempo que significaba ir a ser asesinado. Eso nos cuenta Víctor Maestro. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes. Abogado en ejercicio, sí, profesor en Derecho Laboral, emprendedurismo, prevención de riesgos. Víctor, una pregunta, ¿qué es emprendedurismo? Emprendedurismo es la forma moderna de llamar lo que ha sido toda la vida montar un negocio. Lo que pasa que como el lenguaje pues va evolucionando y cambiando y muchas veces hasta para dar apariencia de que se están haciendo cosas nuevas, pues se utiliza el lenguaje nuevo, pues emprendedurismo es emprender un negocio. Emprender un negocio. Es gestionar Les ayudas. ¿Eres profesor de formación profesional? Sí. En un colegio público también. Soy profesor de formación profesional, llevo las materias de derecho laboral, prevención de riesgos laborales y gestión de una pequeña empresa en un centro público, soy funcionario también, y además no es un trabajo, sino que es un honor. Yo siempre digo que cuando me preguntan si eres profesor, y digo, no, soy profesor de formación profesional, que me encanta. ¿Qué te encanta? Es complicado, es más... No es complicado, es lo mejor. Yo estuve hace muchísimos años incluso vinculado, cuando hablo de muchísimo me refiero a 25 o 30 años, vinculado a la universidad, y me pareció un entorno frío. Yo entiendo que a la gente le guste, cada uno, pero el contacto personal, la relación uno a uno de tus alumnos contigo, que existe en la formación profesional, yo creo que no existe en ninguna otra rama. Ni en bachillerato ni nada. Yo creo que no existe, que cada uno tiene su vocación, pero yo he nacido para la formación profesional. Soy abogado a pesar de todo. A pesar de todo. Pero yo de profesor de formación profesional me tendrán que echar. Muy bien. También has publicado artículos en periódicos como Las Provincias, sí, si no me equivoco, algún libro de carácter técnico también. Sí, sobre materia de las mías. Pero el primer libro así en plan serio, histórico, te has metido con un tema un poco delicado. Rompes un poco con lo correcto, con el pensamiento único como habla Iker Jiménez, no sé si lo habrás oído, que se está quejando del pensamiento único que nos habla. Tu primer libro es este, Represión republicana en Valencia, julio de 1936. Un tema muy delicado, ¿no? Tanto que me ha costado mucho decidirme y prácticamente vengo a la fuerza. De hecho, si en la introducción ya digo, no traiciono, digo, este libro no lo tenía que haber escrito, esta obra la tenían que haber escrito otros. Esta lo tenían que haber escrito otros, porque yo me dedico, soy abogado, tengo mi profesión, me dedico a un ámbito totalmente distinto a esto. Lo que es cierto es que me gusta la historia, pero como a tantas personas. Y me gusta, pero me gusta tener mi criterio y mi opinión, investigar, y cuando pues lees algo, pues intentas pues contrastarlo, te sorprende cómo es posible esto, y vas viendo las cosas y te encuentras con sorpresas, y al final vas investigando, vas hablando con amigos, y alguno te dice: oye, ¿y por qué no haces un libro de esto? Porque lo sabes y lo dominas, y te empujan, y me he salido de mi entorno habitual de trabajo. De todas maneras, también es cierto que los artículos que publicaban Las Provincias también eran sobre temas sociales,
cosas semejantes. Sí, pero más suave, porque este es un libro duro, un poco. Sí, sí, de hecho lo he dudado mucho. Ya la suerte que tengo en parte por publicarlo es porque tengo la vida resuelta, confieso, y ya soy mayor y puedo un poco hablar con más libertad, pero es cierto que son temas que la gente te habla por lo bajo y te da la razón por lo bajo, porque efectivamente ahora hay un pensamiento único establecido por ley, además. Sí. Se habló de la ley de memoria histórica, concretamente, que uno puede opinar de una cosa, uno puede opinar ideológicamente una cosa, uno puede opinar ideológicamente otra cosa, uno puede opinar históricamente una cosa y otro puede opinar históricamente otra cosa. El problema es cuando eso se impone por ley. Es un problema. Es un problema. No sé si este libro es ilegal o no. Una pregunta, has hablado de ideología, el tema delicado. ¿Vuelcas alguna ideología en ese libro o a qué te ciñes? Justo, y también lo pongo claramente, no propago ideologías, de hecho no hablo de ninguna ideología, intento no hacer valoraciones ideológicas en el libro, sino ceñirme a hechos. He buscado, para ceñirme a eso, he ido a hemeroteca, he ido a causa general, y he intentado que cada uno saque la conclusión. Uno se lee el libro, hay una serie de hechos, todos objetivos, y luego a uno le pueden parecer bien, allá él, a otro le pueden parecer mal, cada uno lo que quiera, pero no hay ningún componente ideológico, sino simplemente te ciñes a hechos, mencionas los artículos periodísticos, tanto de unos colores como de otros, o solo un bando, o cómo lo tiene. Es que en Valencia solo hay un bando, el problema, entonces me he ceñido, pero justo lo digo, justo más honesto intento serlo, porque solo hay prensa de un bando, del bando republicano. Cuando hablamos de represión republicana entendemos que eran los republicanos contra los monárquicos o algo similar. No, ¿es eso correcto? No, además me encanta que me digas eso. Mira, el problema es que el título hay que ponerlo corto, si no tendría que poner 30 líneas, ¿no? Cuando hablamos de represión republicana es por simplificar. Ni todos los asesinos eran republicanos probablemente, sino algunos no eran nada. Muchas víctimas eran republicanas. Cuando hablamos republicanos estamos hablando de que la represión que se producía durante el periodo republicano en Valencia. No, porque insisto, muchas de las personas que morían también eran republicanas. Lo que no eran republicanas a lo mejor del Frente Popular. Entonces es simplificar, habría que poner represión producida por el gobierno de la Segunda República durante el periodo de la guerra, pero había que abreviar de alguna manera. Sí, era un poco largo, pero no, muchas víctimas eran republicanas también. Sin embargo, también entre ellos mismos hubo alguna situación entre... Claro, el problema, dentro de la Guerra Civil Española hubo muchas guerras civiles. Aquí, por ejemplo, es conocido y es reconocido por todos, por ejemplo, el Alcalde Coloma, que era el alcalde de Valencia republicano, y te explica en sus memorias también los asaltos de la columna de hierro anarquista a Valencia y cómo luchaban entre ellos y torperoteaban, o sea que tenían entre ellos muchas, incluso el POUM, por ejemplo, que era un partido trotskista, comunista, estaba enfrentado con el Partido Comunista Stalinista y tuvieron también sometidos a checas aquí al lado mismo, justo en Santa Úrsula. ¿Cuántas checas en Valencia? Es difícil contarlas, pero porque muchas veces no se puede saber, porque muchas eran pequeñitas, eran muy conocidas, pero había bastantes. Las principales eran muy conocidas, pasaron muchos cientos o miles de personas por ellas, pero había pequeñitas checas, que había gente aficionada a eso. Por desgracia, bueno, una guerra es cruel en sí misma, pero una guerra entre hermanos, una guerra civil, es más cruel todavía. ¿Mucha crueldad hubo en esas fechas? Te voy a decir dos crueldades. Una, en sí mismo, los hechos que se hacían unos contra otros, que efectivamente yo creo que se tiene más respeto a un enemigo desconocido que a un enemigo conocido. Pero si lees la obra, en muchos casos, hay muchos casos de hermanos. En el libro te encontrarás que eran militares de un bando y su hermano era militar en el otro bando. Pues no es que hermanos de españoles contra españoles, sí, pero es que en la obra, hermanos está de la misma familia. Los hermanos Salas
varios en el libro hablan, y te lo explico, que había unos que estaban con los republicanos, pero otros estaban con los nacionales. Se daban muchos casos de eso, desgraciadamente. Desgraciadamente. La editorial es Círculo Rojo. Sí. ¿No te ha planteado ningún problema cuando vio la temática del libro? No. Y fíjate tú que no, la verdad que no. Todavía mi duda porque pensé que no. Y busqué una editorial que había visto por ahí, que había funcionado bien con algún otro libro. Me pareció Concreto ser... de un autor que Carlos sí que conoce. Buenas tardes, Carlos. Buenas. ¿Te acuerdas de José L., aquel que...? Sí, yo no quería interrumpir. ¿Habéis llamado a chescas? ¿Cómo lo habéis llamado? Checas. Perdón mi ignorancia. ¿Qué es una checa? Ah, buena pregunta. Muy bien, sí, porque justo este libro, además, este libro está hecho un poco por ese sentido, de que la gente ya ignora esas cosas. De hecho, podía haber hecho un libro de 1000 páginas, muy gordo, pero el problema está que no se conoce eso. Entonces, mis hijos, los amigos de mis hijos tampoco saben eso. Las checas eran centros, la expresión viene de la Unión Soviética, y son centros de detención y tortura política. Son centros teóricamente extraoficiales en que se detenía a la gente, se le ingresaba, se le torturaba y se le mataba. Resumidamente es eso, no tiene otro más. De hecho, hay centros checas que eran más de tránsito, checas que eran más de... Pero una checa no era más que un lugar teóricamente ilegal en el que se iban personas detenidas, se las tenía detenidas, se las torturaba y se las asesinaba por motivos ideológicos y religiosos. Esa es una checa, ¿sabes? Y por motivos de venganzas personales. Muchas. De hecho, yo, para hacer este libro, yo no sé, me habré leído miles de declaraciones de personas, muchísimas. Y te sorprendería la de veces que te encuentras con que a una persona la mataron porque una persona le reclamaba un dinero y como no lo pagaba, entonces te denunciaré, y acababas fusilado, o sea... Ahí no había ni motivo, ni causa, ni todo económico. Sí, venganzas. Y claro, y sobre todo, y en Valencia muchísimo, y en los pueblos también, en todos lados, porque esto está más centrado en Valencia capital sobre todo, pero en todos lados había muchísimo ajuste de cuenta al margen de la política. A mí, hoy Miguel me ha dicho que era un tema delicado, y sin faltar al respeto, te lo has documentado muy bien, supongo. Sí, de hecho... En la medida de lo que has podido, supongo. Sí, no. De hecho, todo mi tiempo libre me lo he absorbido. Mira, yo tengo muy claro. Aquí he puesto como una especie de... Yo soy abogado, ¿vale? Y entonces he aplicado una cosa... Los abogados, cuando hacemos un escrito de acusación, yo voy a acusar a Miguel por un delito... Sabía que siempre... en este programa siempre caigo yo. Bueno, no, voy a acusar a Carlos, que ha hecho la pregunta. Venga, va. Entonces voy a acusar a Carlos por un delito, y un abogado lo primero que hace es poner unos de qué se le acusa. Y a partir de ahí luego desarrolla. Sacas las conclusiones y acuso, tú has hecho esto, y luego te digo, te pido, eso es un delito de tal cosa. O algo parecido, en las sentencias hay unos antecedentes, de hecho, dicen hechos probados. Y te dicen hechos probados. Y luego, con los hechos probados, al final dice, y por esos hechos te condeno a... Pues aquí, todos los hechos tienen que estar probados. Pues un poco aquí he buscado eso, hechos probados, que están documentados uno a uno, ahora diré un poco cómo, y sobre todo lo que no he hecho es fallo, no he hecho condena. No has emitido juicio, que sea cada uno que dé su... Si uno lee esto y le parece bien, pues allá es con su conciencia. Pero si uno le parece mal, también, pues que lo sepa al menos. Porque no se trata de enjuiciar, no estoy enjuiciando ni a partidos, yo no juicio, digo lo que hay. Y en cuanto a documentarme, es un tema tan delicado que justo precisamente a mí como abogado me cubro las espaldas, ¿no? Y entonces, sobre todo he ido muchísimas mañanas de hemeroteca a leer prensa de la época, de aquí, y muchísima causa general, que están todos los datos, están las declaraciones y te vas buscando los datos y son objetivos. Hablando de datos, creo que en Facebook tenemos alguna pregunta por ahí. Aquí, a ver. ¿Sí? A ver. Ah, sí, Juan Joseguí. ¿Qué nos dicen, Carlos? Nos dicen, Juan Joseguí, supongo que los trabajos de investigación son de todo menos fáciles. Imagino que las fuentes, mira, este piensa como yo. Imagino que las fuentes consultadas serán varias y de toda índole. En muchas ocasiones, para contrastar la poca o distorsionada información al respecto, lo he leído mal,
Bueno, supongo que ahora tiene usted que acudir a la historia viva de los protagonistas de este libro. Me refiero a los familiares más directos que arrastran en sus memorias todos aquellos sucesos que a buen seguro habrán marcado sus vidas para siempre. ¿Son estas fuentes las mejores y más fidedignas a la hora de esclarecer los hechos con el máximo rigor histórico? ¿O por el contrario, los lazos sanguíneos, pese al paso del tiempo, traicionan la objetividad de lo sucedido? Creo, Víctor, que aquí lo que nos está preguntando es si te has fundamentado en los familiares de estas personas que murieron o que... No, mira, muy bien, la verdad que sí. Ese es un camino que empecé junto con la documentación, pero lo dejé, porque me encontré con un hecho. Y yo creo que además pasará en los familiares de ambos bandos, que han pasado 70 años, o 80, 75 años, y gente, te encuentras con que, hablo concretamente por hijas de asesinados, nietos de asesinados, y te van contando una cosa. Pero esa cosa, eso lo que te cuentan los recuerdos o los relatos familiares, ¿sabes?, son contrapuestos a los datos que yo me encontraba en la causa general, en la bibliografía. ¿Por qué? Porque con toda su mejor intención muchas veces se han deformado por el tiempo, porque lo que me han contado no se corresponde. Muchas veces incluso porque a lo mejor a la viuda o a los hijos les contaron en su momento incluso una versión más suave de cómo mataron a su padre y tal. De todas formas es que cada uno se pica, se Uy, rasca donde le pica y el dolor, No. el dolor es igual No, pero de, sí. de grande Sí, en pero un yo- lado que en el otro. Sabina, buenas tardes, Sabina, que no te he Buenas dicho tardes. nada, perdóname. No, pero yo ya querida. ves que me tobaza porque es lo mío. Yo estoy aquí atendiendo y estaba mirando el libro por encima y yo creo que todas las familias en esta zona, o casi todas, tienen anécdotas, ¿no? Porque yo también recuerdo a mi abuelo contar, o sea, mi abuelo, y además es así, contaba una anécdota, fallecido hace muchos años ya, evidentemente, el hombre, de que él había tenido escondido un cura en la engorfa, ¿no?, en la parte de arriba de la casa, porque era amigo suyo personal. Y él, sin embargo, lo cogieron los republicanos y dijeron: tú a la guerra o te fusilamos. Y estaba escondido el cura arriba mientras él estaba luchando en el frente. Es que son- del bando son republicano. cosas que son muy- cosas que ocurren. No, pero es que son y cosas hay que- miles de situaciones. Y otro familiar también que le fusilaron. Eso o sea, también lo he escuchado yo. Claro. Pero es que la racionalidad, no sé si es la palabra correcta, que existe ahora, que yo puedo ser, pues yo puedo pensar muy diferente como tú, no es forma Claro. política, pero puedo ser tu mejor amigo. Antaño no era... No era así. No sé, vamos, por lo que yo poco he entendido, no se podía permitir, no se podía concebir. Cosa Dicen- que ahora es Me parece que muy habitual. es un tema muy delicado, Muy delicado. Y atrevido, por parte de este hombre, Sí. porque igual que se dice, la gente que ha fallecido, o los malos tratos, o todo lo que tú quieras decir de un bando, también ha habido por parte del otro. O sea, Sí, 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 parece estamos de que acuerdo. solamente sea un bando el que actúa mal, depende de con quién hables, depende del bando que sea, de Y contar luego, unas según el anécdotas u tiempo otras, que haya claro, y es muy complicado. Y luego, según el tiempo que haya transcurrido, te Claro. contarán la versión de una manera más deformada ampliada. o ampliada. Pero o- de todas maneras, Es complicado, Estoy ¿eh? conforme contigo, pero hay un matiz. Dos cosas. Una, en cuanto has dicho tú lo de esconder el cura, efectivamente en la obra, vas leyendo las declaraciones y tal, y te encuentras con que efectivamente, por ejemplo, muchos, incluso que participaban de la represión, algún caso está contado en el libro, protegían a personas. Ellos perseguían un día, pero protegían a amigos de los otros. Sí. Incluso, si no recuerdo mal, leer en la memorias de Cano Coloma, que era el alcalde republicano durante la guerra, tenía una monja en su casa, que la conocía y que era en su casa. Entonces, pero al mismo tiempo las otras monjas estaban checas y matándolas. Entonces, claro, es complicado, por eso efectivamente se producían esas circunstancias. Y luego, también es cierto que el tema, lo que dices tú, de que, claro, los muertos de unos y los muertos de otros. A ver. El problema está, por eso está el libro por eso en parte hecho está... De mantenerte en el centro, pienso que ha Sí, tenido no, que ser el complicado. equilibrio no me he es mantenido complicado, ¿eh? No me he mantenido en el centro, por eso ha sido más, o sea, es más peligroso que equilibrado. Me quito la medalla, ¿no? Ah. Me quito la medalla. ¿Sabes por qué? El problema es justo lo que pasa. Este libro habla de un periodo concreto en que solo había un poder aquí y mataba ese poder. Yo no hablo de lo que pasó después, ni lo discuto. Habría que Vale. hablarlo. Tampoco lo discutes. El problema, No, exactamente. Yo no estoy diciendo que después no pasara lo que pasara o lo que fuera. No estamos hablando. El problema está que ahora, por ley de memoria histórica, o sistema universitario, porque ahora solo se publica, solo pasó
lo San de Miguel uno de los y no lo Reyes. de otro. Exacto. Por ejemplo, todos los libros que he estado leyendo, y yo, pues editados recientemente, que hablan del periodo de la Guerra Civil Española en Valencia, porque estamos hablando de Valencia, es curioso que te hablan de la represión después de la guerra franquista, pero no te mencionan las checas y las cárceles republicanas. Dices, ¿cómo pueden hablar del 36 al 39 sin citar las checas y la represión? Sí. O San Y si Miguel de te los hablan Reyes, de la que- represión Y de muchas posterior. cosas que pasaban, Claro, por muchísimas eso, cosas entonces aparte de eso. entonces este libro un poco busca cubrir ese hueco de esa ocultación que existe. Por ejemplo, San Miguel de los Reyes era una cárcel que siempre se habla de la cárcel franquista de San Miguel de los Reyes. San Miguel de los Reyes era una cárcel con Franco y con la República. Igual que cuando habla censura franquista, cuando uno va a la hemeroteca de los diarios de la prensa durante la República, no republicano, durante la prensa republicana había censura también, está Claro, lleno pues de sí, espacios en blanco. En todos los bancos. Claro, Uy, bandos. sí. ¿no? Claro, entonces el problema es eso, lo que decir. Yo entonces aquí lo que no podemos decir es que unos eran Has reflejado perfectos. lo que has recogido, o sea, sin opinar. Vale. Exactamente, es lo que he intentado. Me ha costado muchísimo no opinar, confieso, porque a veces Claro, es difícil, pero darías yo digo una que tiene opinión. que ser muy Hay una difícil mujer, por mantenerte ejemplo- imparcial en esto. Una curiosidad, ¿qué periódicos has estado investigando, hemerotecas? Pues los de la época sobre todo, que eran, por ejemplo, sobre todo una ocasión para mí muy interesante, porque no oculta nada. Por ejemplo, sería uno que se llamaba Fragua Social, que es un diario que era la CNT, que era en los talleres ocupados ¿Las provincias? a las provincias, efectivamente. Las provincias lo ocuparon, la CNT, publicaron ahí uno que se llama Fragua Social, primero CNT y UGT, y luego CNT solo. Había varios, La Verdad, El Socialista, había una serie de unos cuantos, tiene un montón, pero sobre todo a mí quien era uno, tengo cuenta que en Valencia era muy importante entonces la CNT, era lo principal, y entonces el diario, como que podríamos decir, para mi opinión principal entonces en Valencia era Fragua Social, que se editaban los talleres de las provincias, y entonces, y eso está en hemeroteca, y entonces cosas que ahora intentarían pasar desapercibidas las decían. Otra cosa que me ha parecido desprender de tu libro, ¿qué sucede con algunas personas, algunos de las víctimas de la guerra? Voy a llamarlas de la guerra porque están víctimas de un color y la misma persona es víctima del otro bando. Sí, ¿Sabes lo que quiero decir, Sabina? No. Una misma persona, dicen, lo han matado estos. La misma persona aparece en la lista de que los han matado los otros. Víctimas de la Lo República matan dos o veces, víctimas ¿no? del franquismo. Lo han matado Eso es- dos veces. Eso es lo que quiero preguntarle yo Claro, aquí. efectivamente, te encuentras y en la presentación del libro que le hice la historia, la presentación, me encontré con ese agenda y me dijeron, efectivamente me lo han ratificado. Investigando nombres, porque cada nombre que he encontrado he intentado averiguar datos, circunstancias, etcétera, hasta donde he podido. Y te encontrabas con que muchas personas que lo habían asesinado en el 36, en el 37, y aquí solo podía matar un bando, para entendernos, luego sale en lista de represaliados del franquismo. Y entonces te encuentras y dices, ¿cómo que una persona que lo asesinaron en una checa o lo asesinaron unos milicianos? Bueno, que lo asesinaron como lo matan dos veces. Exactamente. Entonces, ¿Eh? claro, y entonces tiene, la verdad que me parece a mí me parece un poco cruel, ¿no? Que te manden unos y te digan que te han matado a los otros, ¿no? Entonces, Sí. por lo menos que te digan quién te ha matado, ¿no? Entonces, la verdad que te diga, te han matado unos milicianos de Frente Popular y figures ahora, actualmente, pasan muchos casos, ¿eh? Como represaliados del franquismo, muchos casos, ¿eh? Sí, muchos casos. Sí. Amigos oyentes, si queréis saber esos casos, comprad el libro. Que, por cierto, Víctor, ¿dónde se puede comprar el libro? Pues tanto en Amazon, que lo envían, te lo invitan enseguida, además muy rápido, la verdad muy bien, y lo he comprobado. y en París, Valencia, también lo tiene a su disposición. También desde aquí nosotros aconsejamos a todos nuestros oyentes, os podéis dirigir a la librería del barrio, del pueblo, pedirlo. Editorial Círculo Rojo, creo que lo podéis pedir a la propia editorial también. Sí, Y además, la librería de barrio, pedirlo, el libro, Víctor Maestro, Represión Republicana en Valencia, julio de 1936. Siguiendo con esto, toda guerra es cruel, salvaje, no tiene nombre, pero a pesar de la crueldad, ¿también hay algún acto de heroísmo por parte de alguien? ¿También se manifiesta la grandeza del ser humano en lo más duro de la vida? Te voy a decir que sí, pero menos de lo que parece. Reconozco que sí, que hay muchos casos, muchísima gente como el caso de ella, porque
ocultar a un sacerdote era prácticamente peligrosísimo, podía ser fusilado y asesinado, encubrir a familiares, o sea que hubo muchísimas ayudas de ese tipo, incluso al margen de ideologías. Sí, al margen de ideologías. Pero- Aquí queremos aparcar ideologías, no nos centramos por en eso ideologías. digo que hubo gente, pero yo te digo que me he encontrado con menos aspectos ¿Heroicos? heroicos, menos, de los que... sí los hay, pero... ¿Y qué repercusión está teniendo tu libro? ¿Se vende mucho o...? Pues la verdad que sí, habíamos hecho la editorial, hay una edición, no sabía si muy me había quedado larga o no, y vamos a tener que hacer ya... ¿La segunda edición? Sí. ¿Vais a sacar una Sí, segunda y edición? además voy a aprovechar porque tiene una erratita de la editorial, mala pata, y aprovecharemos para corregirla, pero sí, ya se va muy bien, está yendo mejor de lo que pensaba. Vale. Se estructura principalmente entre las fechas del 11 de julio a 5 de agosto, más o menos, Concretamente, aproximadamente, sí. aunque hablas de un aspecto general de de toda la situación de Valencia en esa época, ¿no? Sí. Esas fechas sí, están buscadas por un dato concreto, sí. Por cierto, cambiando un poco de tema, vamos a ser un poco más suaves, vamos a agilizar esto un poco. Creo que sabes algo de Esperanto, ¿no? Ay, sí. Millín parolas. Un poco, no mucho. Carlos, traduce. Ya te vale. Perdona, Carlos es el que no lee, el que no canta, por el que eso no me he dado traduce. por ¿eh? él. Sí. Ahora también el que no traduce. A ver, No, que lo traduzco. no traduzco, pero que sepas que me voy a apuntar a Fallero. Voy a escribir un libro Muy y voy bien. a cantar una Y canción. te vas a hacer Vale, traductor. ¿Qué os parece? Y productor de cine, que tuvimos un director de cine la semana pasada aquí. Acuérdate Hombre, y además de Goyo, que le mandamos saludos. Sí, un saludo y que le esperamos otra vez mucho más tranquilos. Mucho más tranquilos. Sí, bueno, Bueno, no hablo muy bien, pero pues invito además un día a invitar a gente del Esperanto, que es un lenguaje que lo habla mucha gente, ¿eh? ¿Sí? Yo Sí. flojeo, pero que no tengo tiempo para practicar. Pero hay mucha gente, ¿eh? Muy interesante. En Esperanto. Ujú. Va mucho libro, además, ¿eh? En Esperanto. Te permite comunicarte con personas de otros países En perfectamente. Facebook yo lo utilizo para eso, básicamente. No tienes que utilizar el traductor. Antes corteabas, pero ahora no tienes que, claro, lees y es muy directo. Está muy bien para practicar. ¿Y Tierra Santa? ¿Qué le dice a Víctor Tierra Santa? Ay, eso es mi otra segunda casa. Yo he ido... ¿Cuántas casas tienes? Porque si es el colegio tu segunda casa, Ah, bueno, Tierra Santa, que pues Tierra es la Santa, tercera. Bueno, sí, no. Pero sí, yo resulta que yo he dado ahí también conferencia y charlas sobre Tierra Santa, porque fui un año a traer unos amigos que me comentaban que iban muchas veces allí, y vente que te gustará, y yo, buah. Y fui una vez y me quedé destrozado, porque me di cuenta lo ignorantes que somos los católicos de los españoles empezaron a hablar los guías allí de cosas y como si fuera chino. Porque sobre todo la cultura protestante sí que están muy preparados en la Biblia y saben de todo y recitan muy... Pero cuando allí llegas allí y te empiezan a hablar, vamos, de cualquier cosa, tú dices, ¿de qué me habla? Y me di... Como me gusta entender lo que me dicen, por eso acabando del libro pues dije, y yo cuando volví a España lo primero fue leerme la Biblia entera, leerme libros informativos Y enterarte un poco de... y volver, y volver. No has dicho nada. Volviste para discutir con los guías, ¿no? No, para escucharle y entenderle, porque Vale. me parecieron chinos, porque cuando empezaban a hablar que si de Tabita, y digo, ¿qué será Tabita? Y que te hablaban, no sé qué, y dice, ¿pero qué me están contando? Bueno, también es que fuiste a un sitio donde su eje Claro. primordial es eso. Profundizar esto. Entonces se supone que Pero- debes de... Pero tú puedes llegar sin saber nada y entonces lo vives muy intensamente, efectivamente es un sitio que es Sentimiento. muy bonito, la verdad Claro. que efectivamente te llega muy hondo en el alma, pero el problema está que te empiezan a describir sitios, a contarte cosas en sitios y el problema está que como no sabes, porque somos muy, muy malos en... Pero eso nos pasa a todos cuando salimos fuera de España. Llegas a cualquier sitio y te das cuenta de lo poco que sabes de dónde vas. Sí, conforme. Vale, pero aquello me... Y toda la cuestión que volví. Volviendo. He vuelto un montón de veces a Tierra Como la Santa canción y volver y Volviendo, volver. o sea, si alguien necesita información de Tierra Santa, que te lo pregunten, que Pues lo sí. verás. Sí. Hablando de información de Tierra Santa, ¿podrías preparar alguna pequeño guía para que lo pueda leer alguien que quiera? Alguien que quiera ir y que sepa... Y así cuando llegue poder decir, mira, esto yo ya lo sé. Sí, pues más o menos la tengo avanzado, sí, porque además ya que he avanzado a hacer cosas,
Tengo una porque efectivamente cuando me iba allí te vas con las guías y tienes las guías, pero cuando vas de un sitio a otro no te da tiempo a mirar nada. Y cuando tú vamos a llevar no sé dónde, y tú vas en autobús y la verdad es una cosa más que te vas inundando de sitios y de cosas. Y entonces me hice una guía, pero práctica de verdad. Es decir, para leer en el autobús, cuando estás yendo a un sitio y tú te lees a lo de última hora, es decir, el trayecto que estás yendo te repasas lo de donde vas a ir, ¿sabes? De donde vas a ir en ese momento, porque si no tienes un libro muy gordo, pero te lo leíste antes de ir y no te acuerdas cuando estás allí. Y entonces cuando estás llegando al sitio, como llegar a Valencia y te vamos a ir a la catedral, a la basílica y vas a ir a Viveros, y cuando estás llegando te lees esos trozos cortos y entonces lo tienes fresco. Y entonces lo tengo yo, eso. Pues sí. Públicalo, que ese también puede que tenga mucho éxito. ¿Y algún otro libro estás preparando? ¿Estás trabajando ahora? Aparte de los míos profesionales, que voy a sacar unas cosas y tal, pero tema de empresa. Pero a mí sí que ha pasado con este libro que he descubierto que había un vacío y una necesidad. Me ha chocado que mucha gente, sobre todo de muchos pueblos, porque el libro está muy centrado en Valencia. Pero te han llamado de fuera de Valencia preguntando... A ver si podía hacer algo semejante. Incluso a mí es que la gente me ha dicho, ¿podría hacer algo a nivel nacional? Y digo, no, a nivel nacional no me interesa, porque a nivel nacional hay muchos libros y no. Pero a nivel de Valencia, entonces muchas veces porque de repente hay gente en los pueblos que se encuentran con ese sentimiento también de... Pero de otras provincias también te han llamado porque han encontrado algún vínculo con tu libro, ¿no? Sí, también, efectivamente. Aquí, sí. Qué malo es enterarse de las cosas. Sí, por ejemplo. No, por ejemplo, pues bajan varias, pero en realidad, por ejemplo, de Cáceres me han llamado para obtener una serie de informaciones de familiares que desaparecieron. Siempre, efectivamente. No, pero de hecho en la presentación incluso, lo digo porque yo ya digo que he contactado muy poco con los familiares porque me da miedo la deformación que tienen sobre la visión. Y sí que cuando presenté el libro en la Astoria el día 10 de diciembre y vino, por ejemplo, una señora que me decía... mire, en esta página me está contando un señor, me acuerdo que un abogado de Gandía, no me acuerdo ahora porque son muchos datos, y me dice, este que está aquí era mi padre. Y era uno que no lo mataron, lo torturaron, una chica, y lo hicieron, salen ahí, que se quemaron y tal, y la señora emocionada me decía, era mi padre. Y tal. Entonces la verdad y se emocionó. Sí, y a ti la verdad pues estaba emocionada y contenta porque te encuentras con que gente, por ejemplo otros familiares de Cabello, de uno de los prisioneros aquí que estaba incluso planteándose la beatificación, que era un militar implicado en la sublevación pero muy católico, y los familiares se encontraron con que me llamaron efectivamente emocionados pensando en que agarrando contactos y tal, que por fin alguien se acordaba de su abuelo, que su abuelo se ve en el libro, y estaban emocionados porque nunca se había sabido nada de su abuelo y lo habían asesinado y por fin su abuelo existe y yo sabía, o sea, por supuesto y la verdad que me llamaron porque dijeron, hemos estado llorando incluso porque, claro, vete a tu abuelo con lo que le hicieron, reconocido lo que le hicieron en algún sitio, y es un poco lo que el libro, porque esos disfruten de ese orgullo, ¿sabes? Y un poco lo que busco aquí. Muy bien, muchas gracias, Víctor. Recordad, amigos oyentes, Represión republicana en Valencia, julio de 1936. Autor Víctor Maestro, editorial Círculo Rojo. ¿Podéis comprarlo, Víctor, dónde? En París, Valencia y en Amazon. Y en Amazon, incluso la propia editorial. Y ahora, como antes de irnos, vamos a pasar a nuestro siguiente invitado, pero si te vas, Ecoban... Sabina, Ecoban, ¿te suena? Sí. Puede que los tengamos por aquí, vendrán. Pronto vendrán por aquí. Nuestros amigos de Ecoban. Nuestro siguiente invitado. Nuestro siguiente invitado es Miguel Ros Gallén, poeta y religioso capuchino, nacido en Vinalesa, aquí en Valencia. Buenas tardes, don Miguel. Buenas tardes, Miguel, también. ¿Es complicado el arte de convivir? Es complicado, pero es una aventura maravillosa. Para cada día y para cada momento. Sus orígenes son humildes, don Miguel. Sí. ¿Es el mayor de 4 hermanos? De
de 4 hermanas, un hermanito que me siguió a mí, que desapareció muy Ah, pronto. por eso yo llevaba 4. Y yo soy el primero, sí. Y a usted desde pequeño ya le tocó trabajar, le tocó Pues- en los negocios familiares. Sí, yo veía que mi padre era trabajador, labrador, sencillo, carretero, y entonces veía que le costaba, que mi madre pues tenía que ir para repartir la comida sin pasarse, llegar a todos y tal, y yo veía que mi padre pues a veces tenía un huevo y a lo mejor pues y nosotros pues lo mirábamos, en fin. Y yo poquito a poco pues empecé a, como era monaguillo, pues a ver, cogiendo caramelos, aprendí que podía venderlos en las tiendas. Y no, podía hacer un grupito, una especie de tiendecita para los niños con una Los primeros kioscos de la época. y después me hice bolero también. Ah, muy bien. Pero de tal manera que se me quedaba, allí no había hielo en el pueblo, tenía que ir a buscarlo por ahí, y cuando no llegaba, pues invitaba a mis hermanas y a todos los niños de la calle y nos lo comíamos todos. Ah, muy en fin. bien. Y después ya pusimos una tiendecita para ayudar también a mi padre, Sí. pero después una locura, después ya dejé a a mi madre, cuando murió mi padre, que murió muy joven, 45 años, y resulta que yo me fui, sentía una vocación, porque para mí, desde el principio, sin mérito, simplemente, pues tenía una fe, una grande confianza en Jesús y en lo que sentía, y le dije a mi madre que tenía vocación, y 49 años de sacerdote, si no me equivoco. 49 años de ordenación sacerdotal. De ordenación sacerdotal. Sí, 49 años. ¿Cómo han sido esos años? El año que viene ya las bodas de, Las bodas de oro. Sí, pues ¿Cómo han han sido años, pues, para mí muy llenos. Apenas me ordené, no sabía yo exactamente dónde iba, ya me orientaron en el mismo verano, me orientaron con un cursillo para entrar en un colegio, el colegio de San Buenaventura de Murcia, y estuve allí ya ¿20 años? 20 años seguidos. Y cuando me di cuenta que iba a seguir allí, pues ya hice yo tenía los estudios solamente de filosofía y de teología del sacerdocio, entonces hice también ciencias de la educación, pedagogía. Y ya, pues no solamente daba clases, sino que sobre todo era orientar, educar, y cogíamos todos los medios, como era, por ejemplo, el teatro, los Boy Scouts, Sí. el coro. Me está quitando todas las preguntas, me está robando todas las preguntas. Maravilloso, maravilloso, gracias, no se preocupe. Pero esos años de enseñanza, o sea, coincide con nuestro amigo Víctor, ¿le gusta el contacto ese directo con los jóvenes, con Sí. los alumnos? Mucho. Para mí yo no sé, estaba totalmente metido, y al mismo tiempo, además del grupo, intentaba también tratar a la persona, de tal manera que con el tiempo, también en tiempo de un poco que me quedaba libre, pues cogía también para las adolescentes que empiezan ya con las preguntas sobre la vida, pues empecé también el despacho, digamos, un diálogo, ¿no? Y todo eso, pues... ¿Qué fue lo que despertó? ¿Cuál fue la llama o la chispa que despertó en usted su vocación? Pues, ¿Qué fue el momento? ¿Cuándo fue el momento que supo que usted quería ser capuchino? Que quería pues ser... primero, como yo era monaguillo, y mi familia era sencilla, no es que fuera especial, pero Sí, siga, no No, se que se le caen los preocupe, no se cascos. preocupe con los cascos, Es que los déjelo, no oyentes se no nos le preocupe. caían No, los cascos. si le molesta, quíteselo. Si le... vale, así. Así. Pues resulta que yo tenía una confianza como si delante de Jesús en el sagrario, como si fuera como ahora mismo estoy delante de ti. Y entonces, pues para mí
era muy serio esto de la religión, igual que las demás cosas. No es que, no sé, todo le daba importancia a las cosas. Y llegó un momento en que le dije a mis padres que me atraía el ser sacerdote. Y fui a... No se preocupe, quítese los cascos. Si está más cómodo sin los cascos, quíteselos. Se le oye perfecto. Se le oye bien. Muy ¿Sí? bien, Sí. Vale, pues y entonces, pero tenía ya otitis y resulta que me dijeron que fuera al médico y el médico me dice, esto va en aumento, usted no puede ser sacerdote así. Bueno, pues lo dejé, ya me puse en la tienda y tal y que cual, pero resulta que después mi padre murió, teníamos la tienda en marcha y yo le dije a mi madre un día, fui conociendo más gente, conocí a San Francisco, Muy bien. Sí. conocí a los franciscanos y conocí a San Francisco y me llamó la atención. Sí. Y entonces, no engañando, porque procuré también, porque no me gusta eso de engañar aquí no, así. Bueno, pues entré en San Magret, en la Magdalena, pero claro, tenía yo la tienda, yo iba al mercado central, iba al mercado de abastos todos los días, tenía una no sé, mi padre me ayudó a montar la tienda, pero al faltar, pues de alguna manera La responsabilidad lo llevaba asumió. yo. Pero llegó un momento en que me atreví a decirle, mamá, siento mi vocación, siento... Y mi madre pues se atrevió a decirme, hijo, serás feliz donde tú quieras, donde el Señor te llame. Y entonces pues me fui. Y yo le decía, hablando con Jesús, Señor, si me equivoco, si esto no es lo que tú quieres de mí, si es una locura mía, haz la vida imposible mi madre y así yo salgo. Sí, lo así puso se muy lo fácil. decía. Y claro, después... los jueves que tenía vacaciones me iba a casa, arreglaba un poquito la tienda, una manera de disimular mi ausencia y me iba otra vez. En fin, Y hasta que ya se quedó. mi madre, después de mí todavía me siguió alguien más, o sea que, pero bueno. Vamos ahora al terreno así literario. Vamos. Grupos de teatro, estaba comentando. El grupo de teatro, teatro infantil, Es que- grupos de amigos del teatro. Sí, es que ya sabéis, Valencia es, no sé, un lugar de artistas y a mí me gustaba la música, el teatro, el dibujo, la literatura y mis tías me llevaban al teatro y allí pues en Murcia escribí una obrita de Belén porque y lo titulé Stop en Belén. Y entonces hemos hecho, y aún no están haciéndolo, son las escenas navideñas hechas, pues esto por los niños, Por los niños. Y todas las navidades, y es algo Y muy funcionó. hermoso. Y junto a esto, pues también otras escenas franciscanas, como El Lobo de Gubbio, Los Hermanos Ladrones. ¿Y los amigos del teatro es una asociación o así, una agrupación de mayores ya? Sí, o? se llama el Grupo Greccio, porque... Grupo Greccio. Greccio, sí, porque sabes que en Belén, el primer Belén se hizo en Greccio, lo hizo San Francisco, y entonces al grupo de teatro, y hubo padres que ahora son artistas y que son novelistas y tal, pues me ayudaron me ayudaron siempre en todos los teatros, y algún padre, como es por ejemplo Alfonso Pacheco, que también me hace En su la libro, contraportada del El arte libro, de convivir. escribió una obrita que se llamaba Tres Orejas y que los niños lo representaron, y después otras cositas, además de lo que encontrábamos, pues también hacía yo alguna obrita, como por ejemplo el duende de Nico, para un niño que sus padres siempre estaban encima de él y él pues un duende le ayudó a poderse entender con sus padres. Con sus padres. ¿Cómo surgió esta obra, El arte de convivir? Pues esta obra fue espontánea. Bueno, yo siempre me ha gustado escribir y llevo muchos años escribiendo artículos en una ¿El revista, Promotor? una revista nuestra que se llamaba el Propagador de las El Tres Ave Propagador. Marías, el Propagador. Y con los niños, y pues para el teatro y para a veces alguna celebración, pues me gustaba escribir versos y tal. Sí. Sí, no se preocupe. No se preocupe. Y resulta que
que después me di cuenta que... Y que luego se dio cuenta cuando estaba escribiendo esto. Entonces, lo que fue, cuando ya terminé el colegio, Sí. porque ya a los... como me han visto joven últimamente, después de 20 años tengo que decir que salí un tiempo para cambiar un poco, porque empezó a haber cosas raras Sí. en el colegio, que me quemaron los locales Uy, ¿le quemaron de los los Boy locales? Scouts, cosas así, que momentos difíciles, que cuando a veces se aprieta la violencia no física, sino a veces moral, porque dices esto, los Scouts los jefes tienen que tener más preparación y tal Sí, y que cual. bueno, La cuestión es que llegan momentos difíciles y entonces yo ya vi como signos, vi como el coloso en llamas. Y entonces ya digo, voy a irme una temporada, fueron unos años. Y entonces cuando estuve en Massamagreth, después tuve la oportunidad, cuando le fueron a llamar el teléfono de la Esperanza a Albacete, también nos fuimos algunos, el obispo dijo, ¿y vosotros, algunos de vosotros no vaya? Y me fui allá y estuvimos... También ha estado como orientador en el un teléfono de la sitio Esperanza. muy bonito, cerca de el Júcar, en Casas de Bes, Alborea, todos son pueblos que están al lado de Casas Ibáñez y Alcalá del Júcar. Bueno, pues allí también estuve 7 años y también hice teatro. La cuestión es que después de un tiempo, que estuve en Orihuela 7 años también, pues volví al colegio y ahí me acogieron también, porque ya no teníamos la dirección nuestra, pero la dirección que eran de unos sevillanos, pues también me acogió y entonces pude seguir haciendo. Y cuando ya me dijeron que nosotros íbamos a coger el colegio y tal, cuando yo pensaba que iba a seguir, dicen, Miguel, en Valencia te esperan, hay una casa en Valencia. Y entonces, como tenía bastante tiempo y coincidió que estaba inspirado por todas mis inquietudes de convivencia, de alegría, de optimismo, porque, en fin, muchas cosas, muchos valores que yo he disfrutado de todo eso, de vivirlo y de convivirlo. Porque es y de vocacional. enseñarlo. Es vocacional. Sí. Cuando algo es vocacional, Entonces, se disfruta. empecé, como quien no hace nada, empecé a hacerlo en versos y en vez de artículos, y cuando me di cuenta tenía unos 100 versos. Ah, bien. Y lo mostré a algún exalumno, por ejemplo, que es el que me ha hecho la introducción, que es Óscar, que es doctor y es especialista en optimismo, y me dijo, Miguel, eso adelante. Especialista en así- optimismo es. Y así que... Es muy así bueno. y no sé, y creo que ha resultado una cosa que son Es versos. muy bonito. ¿Qué metodología emplea? Porque rimas a veces son consonantes, muchas asonantes, no rima son versos casi- libres casi. Casi todo cuartetos, pero unos cuartetos que no siempre son consonantes, sino que basta que juegue un poquito para que la música te acompañe y entonces y el Transmitir. ritmo, y empiezas con una idea y la idea es un puntito, pero un puntito se alarga con otra segunda idea y enseguida y eso a mí me ayudaba más que escribir simplemente en Meditaciones o anotaciones, no en prosas. verso, sino digamos escribiendo ¿En prosa? sino que el verso me ayudaba, me hacía como una escalera o como un globito que me iba subiendo y yo me sentía inspirado y veo que está ayudándole a la gente. Sí, tiene algunas historias muy bonitas. Hay una que recomiendo que es sobre un poco como Romeo y Julieta. En Sí. tiempos modernos, lamentablemente siempre estamos hablando de guerras, es Amor en Sarajevo, Sí. que ese que está en la página 53 es un poema que a mí me ha encantado, me ha gustado. Sí. La historia que es eterna de amor entre dos personas completamente diferentes, de dos bandos diferentes. Porque los versos unas veces son pensamientos que uno lleva, pero a veces son encuentros con una persona que va a subir al taxi y dice que qué malo ser viejo. Yo digo, peor sería no llegar. Sí. Y entonces de ahí sale un verso. Y otra persona que va quejándose y va que Dios lo va a castigar. Yo digo, hombre, también lo va a premiar y tal. Y voy siempre buscando los aspectos positivos. Y también llegó el periódico cuando pasó lo que cuento aquí. Y entonces empecé y me salió muy normalito. Si queréis, ¿Nos podéis puede leer? escucharlo. Bueno,
Si ¿Lo no, lees es tú? del que usted quiera. Léanos el que usted quiera. Pues esta mismo, si te parece, ¿no? Vale, vale. Se titula Amor en Sarajevo. Una pareja de novios intenta huir del asedio. Dejando el suelo de Bosnia, se refugia en Sarajevo. El joven Bosca era serbio y ella Almira, musulmana. Los dos quedaron tendidos a los pies del puente urbano. Mientras huyen del terror, los alcanza el tiroteo. Él cae muerto en el acto y ella se arrastra muriendo. Logra llegar junto a él, lo rodea con sus brazos y los dos quedan fundidos en el gesto de un abrazo. Escapando de la guerra, mueren en tierra de nadie. Un grito de paz y amor, escrito en silencio y sangre. Buscando la libertad, al pie del puente han caído. Que no lo separe nadie a quienes mueren unidos. Precioso. Qué bonito, qué romántico, ¿verdad? triste Es la pero historia romántico. Es triste, pero es Romeo y Julieta sigue Sí. viviendo. Yo sigo pensando que existe grandeza Sí. aún en las desgracias. Yo soy partidario de eso. Yo siempre digo que de todo lo negativo siempre hay que sacar algo cosas positivas. positivo. El amor, Igual que sabes que mi frase estrella es: dentro del caos hay un orden. Hay un orden. Siempre. Este poema maravilloso. Bueno, a mí me encanta. Luego, cuando lo leí, se lo dije a mi esposa. Le dije, este poema es, bueno, una joya. Díganos, todos son poemas que he estado viendo. La oveja descarriada, el gracias porque me creaste, consejos para vivir, o sea, Sí, para convivir. Es más importante los temas que los versos. Los temas, por ejemplo, podría deciros que son, por ejemplo, son la convivencia, la soledad, el dolor, la alegría, el medio, el optimismo, los sentidos. Por ejemplo, digo, 5 sentidos. Sin los 5 sentidos somos un muro. Y después, por ejemplo, las bienaventuranzas las llamo 8 oportunidades de ser feliz. O sea que después también hablo de las pequeñas cosas de cada día, de la buena memoria, acordarse de lo bueno, de ser servidores, autovalorarse. Y el verso más largo, el poema más largo, me he dado cuenta que es la crisis, el tiempo oportuno. Espero que la crisis no sea tan larga. Bueno, ese es el más largo que hay. Sí, tiene 12 estrofas, así como los demás son una Sí, paginita son y versos muy sencillos que llegan Sí. al alma y que yo por experiencia que los he estado así releyendo son muy muy bonitos. De todos ellos, ¿cuál es su preferido? Siempre tenemos un hijo. Siempre tenemos a alguien Pues que nos... no sé, yo los quiero Los quiere a todos por igual. los quiero a todos. Sí, el último puse el último porque era como el Sí, que primero. hemos estado hablando. Sí, El diga. último indica qué es lo que pretenden estos versos y creo que me salió bastante. Ese es el de Es este ¿qué de- son y buscan estos versos? Sí. Sí, Sí, al final. si quieren. Es que hay de los otros, pues me gustan muchos. Lo que hay es que no me aburren a mí. Fíjate que son escritos por mí. Sí. Y resulta que a veces los leo para ponerme en el lugar de los que reciben Los el que- libro. Y resulta pues que no me canso y pues tampoco se cansan. Entonces, el último poemita es: ¿qué son y buscan estos versos? Estas letras que a mí llegan, ¿qué es lo que son y pretenden? Animarte en el camino cada vez que lo desees. Son gotitas de optimismo, en sencillo verso escritas, en cuartetas que hacen fácil el andar de cada día. No son gritos ni son golpes para que andemos deprisa, no son consejos de sabios, son sugerencias sencillas. Son como aire perfumado y bocanadas de brisa que animen tu caminar con saludos y sonrisas. Son letras con intención de dar sentido a la vida, que lo mejor de ti mismo salga a flote cada día. ¿Qué te parece, Sabina? Lo mejor de ti mismo salga a flote cada día. Eso Yo tengo es... la sensación de que todas estas cosas que ha escrito este hombre son como experiencias propias, ¿no? Yo Es creo- una forma de expresar, creo yo, las vivencias que ha tenido. Sí, eso dicen algunos. O los es la que me han impresión que leído. da, ¿eh? Es la impresión Dice, es escuchando que son esto.
casi todos son vivencias. Son vivencias, muy bien. Sí. Y entonces, pues, la vivencia lleva vida, digamos, entonces, pues... O sea, no son sé. poemas que entiendes, o sea, son como pequeñas historias Sí. que, que enganchan, las, que sí, son vivas. las entiendes perfectamente. La editorial Diego Marín. Sí, Diego es Marín de Murcia. De Murcia. El libro es El arte de convivir, autor Miguel Ros Gallén. ¿Dónde podemos conseguir el libro? El libro en Murcia, por supuesto. díganos En sitios. Murcia es en Diego Marín y en la editorial del Obispado. Pero aquí lo tenemos principalmente en las Paulinas y también en nuestra casa, en Capuchinos, allí lo tenemos en la portería o en la sacristía, y también en esa misma calle Cirilo Amorós, Sí, porque no hemos hablado de su hogar. Su hogar está en la calle Cirilo Amorós. Yo vivo ahora en Cirilo Amorós desde sus últimos 4 años. La parroquia de... No es parroquia, es la iglesia de San José. Bueno, la iglesia de San José. La iglesia de San José, sí. Y nada, y allí estamos. Y allí, pues, en la librería que hay allí al lado, que se llama Subimos, no me acuerdo de... Bueno, la librería que está allí al lado... Nosotros ahí hay una también. pequeña librería que es también una papelería. Como hemos mencionado antes, también Sí. dirigiros a las librerías pequeñas, a las librerías de barrio, a las librerías del pueblo, y pedid el libro El Y ahora- arte de convivir, Miguel Ros Gallén, editorial Diego Marín. ¿Vale? Y bueno, Yo tengo una última pregunta antes de que des la agenda y te despidas y esas cosas, porque he visto por aquí que este caballero ha estado trabajando en el teléfono de la Esperanza. Sí, Es que me llama ahora mucho la mismo- atención porque sigue funcionando el ¿Cómo? teléfono de la Sí, Esperanza. el teléfono de la Porque me es Esperanza. acuerdo que hace necesario muchos que siga años el teléfono de la Sí. Esperanza. era muy conocido, la gente cuando tenía problemas llamaba para pedir consejo. Sí. Sigue funcionando. El teléfono de la Esperanza sí se ha extendido por toda España y partes del extranjero. Y entonces, Surge. cuando llegué aquí, estuve algo en Murcia, que es donde en Murcia funciona bastante bien el teléfono de la Esperanza. Y al llegar aquí me dijeron, pues como tú tratas con las familias en aspecto de educación, con los chicos, vente. Y entonces me apuntaron los jueves por la mañana. Y yo estoy dispuesto, y siempre que llama alguien, pues los jueves voy. Teléfono de Esperanza tiene voluntarios y voluntarias, Sí. y tiene psicólogos, tiene pedagogos, tiene orientación familiar, tiene psiquiatras, o tiene personal para el trato personal o familiar, y también para hacer cursos y cursillos, o sea, acercarse allí. ¿Cuál es el teléfono de la Esperanza? ¿Qué número es? No lo sé porque Hablamos digo, siempre no lo muchas sé veces del teléfono de la porque Esperanza. afortunadamente no lo he tenido que gastar nunca. Entonces son esos teléfonos No, que, es que verdad. no se te quedan, pero sí que yo Pero eso pensaba en- que era algo que había desaparecido, En nuestro sinceramente. próximo ¿eh? programa os lo diremos. Porque yo lo recuerdo ahora cuando me era decía a mí pequeña que el se número. oía mucho el anuncio del teléfono de la Esperanza por la gente cuando tenía problemas, pero pensaba que eso ya no existía y me estoy encontrando. Presentación que sí. del libro ha realizado ya en Murcia, ha realizado presentaciones. ¿Y ahora se avecina alguna otra presentación? Sí, lo he hecho en Murcia, 2 presentaciones ya. También hice una en el pueblo donde he estado 7 años, en Casas de Bes. Allí saben casi todo el pueblo, Miguel, que tenemos un libro, porque como es tan sencillito, pues la gente, la peluquera y el alcalde, que fue alumno mío en los días que estuve yo allí, en los años que estuve, y la peluquera están encargados, y una profesora están encargados de venderlo, y ya está. Y ahora acabo de encargar 200 más, porque voy a llevarlo a Vinalesa, a mi pueblo, que A conozcan Vinalesa. también la obrita de su paisano, que les ayude a convivir. ¿Cuándo va a realizar la Pues- presentación en Vinalesa? Ya os lo diré exactamente en febrero, pero todavía estoy entre el 20, no sé si hacerlo el 20 o el 27, que son sábados, pero si estoy dándole vueltas por si el sábado no es el mejor día, o sea que no lo tengo definido, pero os lo comunicaremos, lo diré Lo si comunicáis, acaso. lo daremos traslado Sí, aquí. sí. Amigos oyentes, ya pero ahora- sabéis, estad atentos al programa que avisaremos cuando don Miguel Ros hará la presentación en Vinalesa, que es En la el pueblo, sí. en el pueblo de Vinalesa. Lo haremos en la salón
de Salón Vedruna, que el colegio es de Carmelitas, que es donde yo empecé mis añitos, mis estudios. Vale, es bueno ya saber lo que es el Sí. colegio de Carmelitas. Vale. Se me atragantó la E, pero nada más y me atragantó ya. La E y la dejé pasar y ya está. Sí, qué cosas. Sí. Bueno, muchas gracias, don Miguel. Víctor, A ti. muchas gracias también por estar aquí con nosotros. ¿Vas a hacer, por cierto, más presentaciones del libro? ¿Qué proyectos tienes con el libro? Ahora están todavía planteándose alguna presentación en varios pueblos de Valencia, entre Játiva, Vallebona, etcétera, pero estamos todavía colgando las fechas, pero Cerrando fecha. sí, cerrando fechas. Bueno, porque- avisadnos, como don Miguel, que nos avisará cuando haga la presentación en Milanesa, avisadme, porque ahora, Carlos, ya lo sé que me estoy pasando de tiempo, ya lo sé, ya Pero- están esperándome detrás de mí, ya me están esperando, pero vamos a ser rápidos, breves con la agenda. Bueno, pues venga, a ver, que suena esto por aquí. Amigos, recordaros los talleres de escritura de Bibliocafé. Podéis entrar en su página de internet de bibliocafé.es e informaros de sus talleres de escritura eficaz, de taller de novela romántica, escritura práctica, muchos talleres y muy variados. Recordad, bibliocafé.es. Se sortean de forma gratuita ejemplares de La librería a la vuelta de la esquina, un libro de relatos de varios autores, entre los cuales se encuentra nuestra amiga la genial Desiree Ruiz. Por si te animas, puedes consultar las bases en el blog Todos Somos Alianza. Tienes de plazo hasta el 6 de febrero. Si no tienes suerte, puedes conseguir el libro en Amazon. Mañana jueves 28 a las 7 de la tarde en la Casa del Libro de Valencia, calle Ruzafa número 11, Club de Lectura La Ciudad de la Memoria de Santiago Álvarez. Si ya leíste La Ciudad de la Memoria, esta es tu oportunidad de compartir tu experiencia con el autor. El viernes 29 de enero a las 7 de la tarde, Nacho Díaz presentará su libro Nosotros, la revolución desde el corazón, en Vivas Tapas Bar, aquí muy cerca de nuestra radio, en calle Santo Tomás, número 18 de Valencia. También el viernes 29 de enero a las 7 de la tarde, en la Biblioteca Pública Valenciana, calle Hospital número 13, se realizará el homenaje a la escritora y poeta Gloria Frutos. Viernes 5 de febrero a las 7 de la tarde en la Casa de Cultura de Burjasot, presentación del libro Voces desde el más allá de la historia de María Nieves Michavila, en calle Mariana Pineda número 93. También el viernes se os amontonan la agenda porque se presentará el libro de haikus a la luna de Valencia de Mila Villanueva en la librería Arco de Puerto de Sagunto. Y os recuerdo, para finalizar, no podéis faltar al maratón de microrrelatos Valencia Escribe en Mas Alfasar. Buscad las bases de participación en Valencia Escribe. El plazo de inscripción finaliza el 18 de febrero. En Facebook buscad Valencia Escribe y encontraréis las bases del primer maratón de microrrelatos Valencia Escribe, que se leerán en Mas Alfasar. Puedes inscribirte, no debes de faltar. Oye, pero que te escribas, ¿eh? Sí, y yo lo que me voy a escribir es a... Miguel, esta semana no tenemos nada en Café. Es verdad. Esa es doble. Qué extraño, ¿no? Esta vez no me habéis pillado. ¿Están de vacaciones ¿Estarán los de Café? No, es que hemos quedado que nos inviten aquí a un café, nos traigan un café. Pero a con ver si pastas, es por verdad, favor. con unas pastitas. Vale. A ver cuándo se acuerdan en Café de nosotros, que los tenemos aquí. Bueno, Carlos. Bueno, ya me están haciendo señas. Víctor, muchas gracias. Es un libro polémico, complicado, pero lo has hecho acertándolo desde la imparcialidad, desde los hechos, objetivo, sin valoraciones. Cada uno que emita las valoraciones que quiera, es cosa de ellos. Pero es heroico lo que pasó en muchas personas, pero también es heroico en tu postura hoy en día de escribir un libro tan complejo y delicado, intentando no herir sensibilidades de nadie, pero bueno, eso es cosa ya de cada cual.
Recordad, amigos, represión republicana en Valencia, julio 1936, autor Víctor Maestro. Víctor. Gracias a vosotros. A vosotros. Pobrecito. Gracias. Gracias aquí. Recuérdanos cuando vayas a hacer presentaciones para que nosotros, ya ves, nuestra agenda, cómo funciona. E intento no dejarme a nadie. Ni si no, Sabina enseguida me recuerda Café, que lo tenemos Es aquí. que me ha sorprendido porque digo, ahora lo dirá ahora, pero no. Don- Es que es extraño, todas las semanas tenemos alguna actividad en Caf Café. Es que hasta que no nos traigan un café, No lo vamos a llamar más. Hala. no nos vamos Que a... sí, venga, va. No es broma. Don Miguel Ros Gallén, El arte de convivir, hermosos poemas, maravillosos, que llegan muy a la experiencia de cada uno. Lo recomendamos, este libro también lo recomendamos, El arte de convivir, Miguel Ros Gallén. Editorial Diego Marín. Próxima presentación en Vinalesa. Oye. Bueno, sí, termina. Don Miguel, muchas gracias. Muchas gracias por escribir estos poemas tan hermosos. Son maravillosos, los recomendamos a todo el mundo. Y sobre todo este que hemos hablado de la historia moderna de Romeo y Julieta, el amor en Sarajevo, es que es uno de mis preferidos. Discúlpeme, pero es que ese me ha encantado ese poema. Y a Víctor el Maestro, amor... y a Víctor Maestro por atreverse a tocar el tema que ha tocado, ¿eh? Sí, maestro, Ha sido valiente. es heroico. Ha sido valiente. Es heroico. A mí, Ya lo si he puedo dicho. decir una cosita, me Sí. recuerdo una entrevista que hicisteis aquí a una poetisa, se llamaba Ángeles García, Carranza. puede ser, no me acuerdo. Sí, que sí. había también una profesora de lengua después, no me acuerdo, Sí. y me acuerdo que dijo una cosa muy interesante, que dijo, me gusta escribir poesía de hierro, que tenga cosa, que diga algo con contenido. sí, sí, y sí. me acuerdo que dijo, oye, pues lo que yo pretendo que sea un libro que diga Un libro de algo. hierro. Bueno, pues sí, se dicen muchas cosas. Muchas gracias, Víctor, por tu presencia. Muchas gracias, don Miguel. Y bueno, Sabina, Si te digo que hablaremos de alguien que falleció ayer, Colin Bercom, ya sabes no que te dice nada. Y si te digo mi Black, cultura... ¿y si te digo Black? Esa empezamos a hablar. Nada. Que se esperen y que lo escuchen. Bueno, pues sí, Pues también vamos a escuchar. es lo que hay. Bueno, creo que esto es el relevo ya y os dejo con buenas manos, buen micrófono y buena música. ¿Vale? Ya. Gracias. Ponemos ya música, Por sí. cierto, permitidme, por favor. era que por no. favor. El experimento ha estado funcionando bien. Facebook. Colgaremos una foto. Nuestra siguiente invitada la próxima semana, Ana Noguera, poeta, historiadora también, profesora de literatura, política, bueno, polifacética. Y la semana que viene también en nuestro apartado tenemos un invitado de altura. ¿Un? 2 metros 10 mide. Bueno, ya esto ya... Simpático, de aquí. Muy bien. Ya. Dejaremos foto también para que nos cuelguen Vale. las preguntas que queráis trasladar a nuestros invitados. Y os esperamos la semana que viene en el Nosotros- Hidalgo de las Palabras. Y ahora Nosotros seguimos pasamos aquí. Sí. con la música de Sabina porque nos apetece. Nos quedamos. Exacto.